Muy buenas noches. Dios les bendiga. Qué alegría es estar de nuevo con ustedes y compartir de la oportunidad que Dios nos da de ministrarle, de reconocer quién es Él en medio de nuestras vidas. Antes de iniciar, yo le pido que usted tome la mano del que está a su lado y vamos a encomendarnos al Señor. No solamente porque es una forma de unirnos, sino también es una forma de proclamar que somos una casa necesitada. Amén. Una casa que entiende que más que un mensaje necesitamos una obra interna de parte de nuestro Dios. Padre, aquí estamos juntos. Tus hijos hoy reconocen delante de tu altar su necesidad por ti. Jamás algún esfuerzo humano podría lograr tocar tu corazón si no fuera por medio de Cristo Jesús, quien nos hace aceptos. Él es el que nos presenta y a través de su vida como ofrenda delante de ti nuestra vida es recibida. Señor, no recibimos para este tiempo un predicador más. No venimos porque queremos en esa expectativa escuchar quizás una palabra novedosa o diferente. Estamos delante de ti porque te necesitamos y porque creemos que como siempre has provisto de tu generosidad para cada tiempo y cada estancia de nuestro caminar. Tú sabes lo que tú traes para nosotros como casa en los próximos tiempos. Y cada palabra que has sembrado con los vasos, Señor, que tú has usado para impartir algo, cada palabra nos ha preparado y ha llenado el depósito, Padre, para que nosotros podamos ser un pueblo entendido que sabe qué hacer y cómo hacerlo. Y hoy presentamos desde ahora el tiempo que vamos a compartir juntos y nos encomendamos a tu Espíritu Santo para que, de acuerdo al amor que tú nos tienes, de acuerdo a la intención que hay en tu corazón para con nosotros y al poder que hay en ti, oh Dios, tú hagas mucho más allá de lo que te estamos pidiendo y aún entendemos. Glorifica tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Amén. Esta vez casi que no me dio tanto miedo al volar. Sí se movió el vuelo. El piloto, antes de despegar, muy formal. La verdad que incluso le pregunté a mi esposa y me decía, los pilotos de Avianca siempre hablan acerca de cómo va a ser el vuelo y demás. Y yo dije, bueno, muy cordial, muy amable en la forma en la que se expresó. Pero de entrada dijo, vamos a tener algunas turbulencias. Y yo ya dije, ay Señor, ¿por qué? Hubiera sido mejor no enterarme. Dije, pero al final dijo, nada que ponga en riesgo nuestro vuelo. Así que imagínense cómo yo estaba atento, muy despierto, esperando el momento de la turbulencia. Todo el vuelo yo dije, miraba hacia los lados y yo decía, si hay una nube, llega la hora, llega la hora. Pero Dios fue tan lindo que cuando vino el tiempo de turbulencia, no se movió tanto y yo ya estaba mentalizado. Entonces, previo, siempre que medio sentía algo, yo empezaba, Señor, tú estás conmigo. Señor, esto no se va a caer. Señor, hay un propósito que hay que cumplirse. Señor, entonces, ¿para qué me trajiste? Y en una de esas, que fue como la más fuerte, mi esposa, que durmió todo el vuelo, yo la miraba y yo decía, bueno, a momentos durmió, pero preciso en el momento donde más la necesitaba, estaba dormida. Y dije, bueno, Señor, tengo que ser valiente, tú estás conmigo. Aunque mi padre, mi madre y mi esposa me dejaren, con todo tú me recogerás. Y
ahí en una de esas me manda así el brazo y me mira. No me dice nada, pero yo dije, ay Señor, esa manita la necesitaba. Fue un vuelo tranquilo. Estamos muy contentos de estar en esta nación y sobre todo de estar con nuestros hermanos, nuestra familia. Dios ha sido tan especial con nosotros que nos recibió muy buen clima. Y de verdad estoy sorprendido. El pastor Daniel me decía, Omar, vente bien abrigado porque está haciendo mucho frío estos días. Y yo decía, ay Señor, pero de verdad que he tenido que hasta abrir la ventana del calor que he tenido. Yo no sé si es normal, pero para mí es un regalo de Dios. Y ha hecho 2 días preciosos y de verdad que estoy muy contento. Sobre todo porque Dios en su misericordia me ha enviado con un mensaje para ustedes. Yo pensé que iba a predicar para el tiempo de la fiesta, no más, pero Dios se anticipa y mi pastor me llama anoche y me dice, desde anoche o esta mañana, no sé, era ayer, ¿cierto? Anoche. Y él me dice, desde mañana inicias. Y tengo una convicción de que Dios tiene para nosotros algo especial. No tome estos tiempos como parte de una costumbre en la cual quizás como iglesia podríamos llegar a pensar que es común. Dios trae vasos desde fuera, los escoge y siembra en ellos un mensaje porque está pensando en algo que necesita hacer en cada uno de nosotros. Y la disposición de nuestro corazón determina muchas de las cosas que la palabra en el interior de nuestra vida puede llegar a crecer y a producir. Usted ensanche su corazón, usted disponga su corazón, que es todo lo que Dios necesita. Quiero que me acompañe al libro de Lucas. Es la porción que Dios ha escogido en esta noche para introducir el mensaje. Poco a poco, en la medida que compartamos juntos, se va a dar cuenta cómo Dios va a usar cada texto, cada pensamiento para afianzar el rema, la impartición para nosotros. Lucas capítulo 15. Es un texto conocido, yo sé que ustedes lo han escuchado de nuestro pastor, tal vez usted lo ha estudiado, pero Dios le va a dar un énfasis especial para hablarnos acerca de su paternidad, pero sobre todo acerca de algo que hoy en día, y hablo desde quizás mi propia experiencia, algo que la iglesia carece o que sufre independientemente de la manera en la que nuestro Padre nos trata y cómo Él todo el tiempo nos demuestra que está presente. La iglesia de hoy sufre de orfandad. Y no es porque tengamos un padre distante, un padre que nos haya abandonado, sino por causa de la ignorancia. Conocemos quizás en cierta medida lo que es nuestro padre, pero me he dado cuenta que hay una profunda necesidad de relacionarnos con Dios desde nuestra posición como hijos, no porque Él no esté allí dispuesto a recibirnos y a tratarnos como hijos, sino porque desconocemos su carácter y su naturaleza como papá. En parte la intención del Señor, del Hijo, fue revelarnos a través de cómo Él se acercaba al Padre, cómo Él se refería al Padre, cómo Él vivía para el Padre. Él quiso revelarnos quién era el Padre. Y así como aún Jesús le dice a sus discípulos, a Felipe, ¿cuánto tiempo me has tenido? Y no has podido entender, ver, discernir, digerir quién es el Padre a través de quién soy yo. Y quizás esta es la misma pregunta o la misma afirmación que Dios le hace a la iglesia hoy. Les he mostrado a través de mi Hijo quién soy yo, y tal vez ustedes no han entendido, no han visto mucho más allá de lo que deberían ver. Entonces quiero que leamos desde ese sentir el texto de capítulo 15 del libro de Lucas.
Vamos juntos. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús. Y los fariseos y los escribas murmuraban: este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola. Miren la forma en la que Jesús responde a ese cuestionamiento. ¿Qué hombre? Y si usted tiene su Biblia, subraya esta parte porque es importante. ¿Qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Es muy importante esta respuesta. En otras palabras, es como si Jesús dijera: si ustedes, que son seres humanos, tal vez con una condición caída, si aún ustedes ven el valor que hay en algo quizás que para el contexto y el momento de la historia en el que Jesús estaba hablando, una oveja era algo muy preciado, sobre todo para un pastor, incluso para aquellos que eran asalariados. Y Jesús quiere de alguna forma responder la pregunta de los escribas y de los fariseos, dándoles a entender que si ellos, siendo hombres, le dan el valor a un animal, cuánto más Dios en su trato expresará cuánto vale aquellos que tal vez, de acuerdo al contexto, en medio de la sociedad de aquel entonces, no tenían una dignidad y eran rechazados, eran rotulados por su pasado y su condición como pecadores. Entonces siga leyendo conmigo. Dice: al encontrarla, y mire el énfasis, la pone sobre sus hombros gozoso. Cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos diciéndoles: alégrense conmigo. Mira el énfasis que está haciendo, lo que causa, la reacción que él expresa cuando recibe a alguien que estaba perdido. Dice: porque he hallado mi oveja que se había perdido. Les digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿O qué mujer? Note que está usando la misma dinámica de la primera parábola. ¿Qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas diciéndose, mire el énfasis: alégresen conmigo porque he hallado la moneda que había perdido. De la misma manera les digo que hay gozo. Noten cómo redunda en la aplicación o la conclusión de las dos parábolas. Dice: les digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Jesús añadió, me encanta esta versión que es la Biblia de las Américas, porque como si fuera poco lo que ya nos ilustra estas dos primeras parábolas acerca de quién es Él frente a un tipo de persona, incluso dos tipos de personas, que los fariseos y los escribas, en cuanto al trato que Él les dio, no podían entender de dónde venía su actitud y todo lo que generosamente les extendía a ellos. Entonces, para añadir a esto, dice: cierto hombre tenía 2 hijos. Diga conmigo: 2 hijos. Hoy vamos a hablar de 2 tipos de hijos en la iglesia, y cada parábola de alguna manera ilustra ese tipo de hijos, con mentalidades diferentes, con actitudes diferentes, con 2 maneras de entender a Dios, de percibir a Dios, 2 perspectivas acerca de quién es Dios. Y aunque son hijos de un mismo padre, los 2 no se relacionan de la misma manera. Y a la luz de este pasaje vamos a ver cómo se manifiesta la orfandad en cierta clase de hijos.
Entonces siga leyendo. Cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió sus bienes. ¿A quiénes? A los 2. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Eso hacemos muchos con la bendición que Dios nos da. En vez de acercarnos al Padre, nos aleja de Él. Y vamos a ahondar un poquito más acerca de eso adelante. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos para apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno, es muy significativo esto, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus trabajadores. Levantándose, fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos. Mire el énfasis que vimos en las 2 parábolas. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó la música y las danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello, y le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara, pero él le dijo al padre: mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y su padre le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta, mire el énfasis, y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Estas 3 parábolas intentan responder el cuestionamiento de los escribas y los fariseos. Ellos se cuestionan porque no pueden entender el trato que Jesús le estaba dando a personas que ellos mismos habían rotulado como personas indignas, que incluso no eran parte, no tenían parte en la religión de aquel entonces. Para poder responderles, Jesús usa 3 parábolas, y en su conclusión final lo que ilustra es el corazón y el carácter del Padre, y cómo el Padre reacciona contra aquellos que los fariseos y los escribas consideraban no merecían un buen trato. Estas 3 parábolas revelan al Padre en plenitud. Es
Estos días orando por este tiempo, Dios me hablaba acerca de la orfandad, de la necesidad que tenemos de conocer al Padre y entender el amor del Padre sobre nuestras vidas. Como usted, tal vez yo pregunté y yo le decía al Señor: Señor, pero yo me siento que soy hijo. Yo he visto un padre a lo largo de mi historia de vida cuidándome, proveyendo, enseñándome, corrigiéndome, disciplinándome. Aún le decía: tú me privaste de mi padre terrenal para entender la necesidad de tener un padre. Y cuando empezaste a revelar lo que tú eres, tu amor, tu paternidad, eso fue algo que en el fondo tú sabes que marcó un antes y un después en mi relación contigo. Pero el Señor empezó a ministrarme y a dejarme ver ciertos comportamientos que me dejaron ver mi orfandad. La palabra orfandad, y quiero iniciar con esto, desde el sentido más profundo significa desamparo. Eso es lo que significa o representa la palabra orfandad. Esta palabra proviene de un latín que significa abandonado, traduce así: abandonado. Esta palabra, cuando se refiere a alguien desprovisto de sus padres, lo hace en el contexto de una persona que está falta de ayuda, de favor o de valimiento. Y muchas veces en mis crisis me cuesta, y yo le decía: Padre, me cuesta creer y confiar que tú estás presente, que me vas a ayudar y que vas a estar allí para proveer lo que yo necesito para sostenerme. Y no sé por qué. La manera en la que vemos a Dios determina cómo nos relacionamos con Él. Y esto define nuestra identidad como hijos. Esto es igual a que la revelación que hemos recibido de Dios es lo que proporcionará el ámbito de confianza desde el cual nos acercamos a Él. Nadie que no conozca a Dios, si Él no se le haya revelado, entenderá cómo debe acercarse a su presencia. Es lo mismo que Jesús le intenta decir a la mujer samaritana cuando la encuentra: ustedes adoran a un Dios que no conocen. Ella pensó que su relación con Dios solo se basaba en un lugar y en lo que en ese lugar ella podía hacer para Dios. Pero ella ignoraba una verdad y un principio que Jesús vino a depositar en su interior. Y dijo algo que a mí me impacta: el Padre busca. La mayoría de las veces nos concentramos en adoradores en espíritu y en verdad. Todos entendemos por concepto doctrinal que Dios se relaciona con aquellos que portan su naturaleza y que desde la naturaleza espiritual se relacionan y se acercan a Él de acuerdo a una revelación que va acorde a la verdad. Pero quiero decirle algo en esta noche: el Padre anhela, el Padre desea, el Padre busca hijos que se relacionen con Él. Y por eso ha provisto a Jesús, para darnos la naturaleza que nos conecta con su corazón. Tal vez esto usted lo sabe porque hemos aprendido de nuestro pastor acerca de esto. Pero Dios quiere sumergirnos en una experiencia real, porque Él quiere hijos que entiendan lo que son en Él, pero también que conozcan lo que Él es para ellos. Amén. Uno de los aspectos más importantes en nuestra relación con Dios es conocerlo como Padre. Muchos tal vez hemos conocido a Dios como nuestro sanador. Algunos han conocido a Dios como el que tiene el poder para hacer cosas extraordinarias. Tal vez hemos visto la veracidad de Dios cuando Él cumple sus promesas. Tal vez tú puedes decir: yo he visto que Dios ha sido consistente, Él no cambia. A pesar de que somos débiles, a pesar de que le fallamos, Él sigue siendo Dios.
Pero tal vez esa perspectiva es la que muchos tienen acerca de quién es Él. La Biblia dice que Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Dios no condiciona su generosidad, su misericordia y su compasión frente a la condición pecadora del hombre. Pero aunque todos recibimos su gracia y su favor, no todos le entienden ni le conocen tal cual como Él es. Y una de las cosas que el Señor Jesús vino a revelar de Dios es su paternidad. En la iglesia hay dos perspectivas muy diferentes acerca del Padre. Dije al comienzo, aunque hay muchos hijos con el mismo Padre, no todos ven y se relacionan con el Padre de la misma manera. Así lo describió Jesús en esta parábola. Quiero que note lo siguiente. En la historia del hijo pródigo, en esa casa de familia, hay dos tipos de hijos. Dos hijos que en medio de su proceso de vida entendían a su papá de una manera distinta y se relacionaban con él desde ese entendimiento. El hijo pródigo, por ejemplo, recibió una revelación de quién era su padre a causa de un proceso de humillación y necesidad. En otras palabras, necesitó un proceso de quebrantamiento para poder entender el valor de quién era su padre. ¿Cuántas cosas necesitaremos vivir para poder valorar lo que siempre hemos tenido, pero tal vez no hemos entendido? Este hijo siempre tuvo el padre que él describió en su oración. Cuando él se arrepiente, cuando él se humilla, cuando al ver su necesidad y condición de humillación, sus ojos se abren. Y por primera vez tal vez en esta historia él reconoce: aun si yo fuera un siervo en la casa de mi padre, recibiría su generosidad. Tal vez la generosidad que él no entendió ni valoró sentado a la mesa de su padre en su condición como hijo. Pero ese proceso de humillación y necesidad, donde su ego fue quebrantado, porque tal vez para nosotros en el contexto entender lo que implicaba apacentar cerdos no es lo mismo que para un judío representaba el estar en medio de los cerdos y aún desear su comida. Él tuvo que vivir un proceso donde su mismo ego, su mismo amor propio tuvo que ser llevado y reducido a tal condición que fue lo que le facilitó entender conscientemente quién era su padre. Nuestro pastor todo el tiempo dice: nadie viene a Dios si no es por necesidad. Pero aquí se juntaron dos cosas. Nadie puede reconocer la necesidad de la paternidad de Dios si primero su orgullo no ha sido quebrantado. Y esto me deja ver que muchas veces es nuestro orgullo el que nos impide entender quién es Dios como Padre. Y eso nos ha limitado en nuestra relación con Él. Pero miremos algo, vamos a ir al verso 17, vamos a ir nutriendo y añadiendo a lo que Dios nos está hablando en esta noche. Entonces, volviendo en sí, dijo lo siguiente, escuche muy bien: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? En otras palabras, este hombre reconoce, este hijo reconoce cuán generoso es mi padre aún con sus esclavos. Mira el trato que mi padre tiene aún con personas que no tienen nada que ver con su vínculo familiar. Nota cómo mi padre, y entendiendo la condición de un esclavo en aquel tiempo, que eran propiedad de sus señores, que nadie pensaba en su necesidad, que nadie pensaba en su bienestar,
Ellos solamente vivían y fungían para satisfacer necesidades, para servir a sus señores. Yo no sé si usted se acuerda la parábola o el pensamiento, la reflexión cuando Jesús habla acerca de ese siervo que cuando llega a la casa, después de haber trabajado una jornada tan larga, sirviendo allí en los negocios de su señor, tiene que llegar a ceñirse y atender a su amo. Es que no cabía ni siquiera en la cabeza el pensar que un siervo se le iba a tener en cuenta su necesidad. Pero este padre, lo primero que recordó este hijo es: wow, mi padre nunca ha actuado así. Mi padre ha dado mucho más de lo que debería esperarse de él. Incluso ha ido en contra de la cultura y de lo que normalmente se podría hacer. Y esto me impacta, porque la revelación que este hijo tiene en su humillación incluso va mucho más allá de lo que él había recibido directamente de su padre. Él dijo: si aún él se comporta con sus siervos de esta manera, ¿cuánto más podría recibir yo si vuelvo a su casa? La necesidad de este hombre no solo era un pan. La necesidad de este hombre no solamente era la provisión en medio de su necesidad. Su necesidad se enfocó en quién era su padre. Usted y yo necesitamos algo más que una provisión. Usted y yo necesitamos algo más que podamos recibir de nuestro Padre. Él es nuestra necesidad, lo que Él es, porque como Él es no hay nadie. Denle un aplauso al Señor. Ahora mire el verso 18 y 19. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Es increíble esto. Hay muchos hijos que han perdido su dignidad como hijos. Hay muchos hijos que se han ido de casa y por causa del pecado, por causa de sus decisiones, han perdido su dignidad como hijos. Lo segundo que este hijo reconoce es: no solamente mi padre es quien es, no solamente la motivación de volver a mi casa radica en el carácter generoso de mi padre, sino que él empieza a valorar algo que tal vez su herencia no le permitió entender. Lo que su herencia, que de alguna forma era la manifestación de cómo un padre había pensado en el futuro de sus hijos y cómo un padre le iba a dar dignidad al futuro de sus hijos. Lo que él no entendió en la mala administración de lo que recibió de su padre, lo entendió cuando perdió. Y él dijo: no soy digno de ser tu hijo, de portar ese derecho, de tener esa calidad delante de ti. No soy digno, no soy digno. Esto es algo que vamos a hablar en la medida que compartamos. Esta es una historia de vida, mis hermanos. Este hijo recordó en medio de su humillación realmente en qué debe estar basada nuestra relación con nuestro Padre. En dos cosas: en quién es Él y en nuestra posición, que es nuestra dignidad como hijos. Son dos elementos que necesitamos entender con urgencia, porque hoy en día la iglesia no vive como hijos. No vivimos de acuerdo a la dignidad que Cristo nos dio. El Hijo nos dio una posición
que no solamente nos provee bendición, sino una responsabilidad muy grande. Y cuando este hijo entendió la razón del por qué su dignidad se perdió, él pudo ver realmente lo que había perdido, que es más que una herencia. Y voy a concluir esta parte con lo siguiente. Es una pregunta que quiero hacerte en esta noche. Nosotros hemos dignificado nuestra posición como hijos, viviendo de acuerdo al carácter del Padre que tenemos. En la forma en la que hemos vivido y administrado nuestra dignidad, hemos manifestado el valor que le damos al corazón de ese grandioso Padre que tenemos. Y esto me llevó a reflexionar, porque nuestra dignidad como hijos está relacionada, está estrechamente ligada a la grandeza y la gloria que hay en nuestro Padre. Todo hijo que vive su dignidad como hijo es porque ha entendido quién es su papá. Amén. ¿Está aquí conmigo? Amén. Ahora, algo que su hermano mayor, de acuerdo a la historia, quizás no entendía, aquel que se quedó en casa, era lo siguiente. Nuestra dignidad como hijos de Dios no se basa en cuánto podemos usar esta dignidad para nuestro beneficio personal, sino para considerar la grandeza de quién es nuestro Padre. Ninguno de los dos entendió la dignidad que portaba, tanto como el que se fue como el que se quedó. Porque el que se quedó quiso usar su dignidad como hijo para reclamar a su padre algo que él quería obtener de él, pero para su beneficio personal. Esta es la historia de dos hijos que no saben relacionarse con el padre, por causa de que no entienden quién es el Padre. A veces es necesario sentirnos perdidos para poder ver y valorar lo que siempre hemos tenido. Pero tal vez solo en la humillación reconocemos que eso era importante. Es un privilegio que el Padre, como dice el apóstol Juan, nos haya llamado sus hijos y seamos sus hijos. Y mire el que está a su lado y dígale con amor y ternura, no lo vaya a juzgar con sus ojos. Mírelo y cójale la manita y dígale: es un privilegio que nosotros seamos hijos del mismo Padre. Amén. Todos entendemos el contexto. Los hermanos mayores de la casa cuestionaron a Jesús: ¿por qué aceptas y entras en comunión con este tipo de gente? ¿Acaso no sabes quiénes son y lo que han hecho? Dos cosas: ¿quiénes son y lo que han hecho? Los fariseos y los saduceos no podían entender el buen trato de parte de Jesús hacia ese tipo o clase de personas. Pero aquí hay una revelación profunda. Poco a poco vamos a ir, pero mire allí en el verso 4. Incluso lo vamos a mirar desde el 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban: este recibe a los pecadores y come con ellos. En el original, el sentido que quiere dar es el siguiente: ¿por qué los acepta y por qué entra en comunión con ellos? Dos elementos de nuestra relación con el Padre. Diga conmigo: aceptación. Diga conmigo: aceptación y comunión. ¿En qué se basa la aceptación y la comunión que el Padre nos brinda como hijos?
De acuerdo a los escribas y fariseos, ellos no podían relacionar cómo Dios podía aceptar y entrar en comunión con personas indignas por causa de su condición y por causa de las cosas que hacían. Y lo primero que quiero decirte es lo siguiente: el Padre siempre ha superado nuestra condición como pecadores y nuestra historia de vida de pecado para hacernos entender algo que el apóstol Pablo dijo: aun cuando éramos sus enemigos, Él nos amó. Amado, usted me aplaude. Yo sé que no a mí, al pensamiento que Dios nos está dando. Pero ¿cuántas veces nos sentimos como unas cucarachas cuando nos acercamos al Señor después de fallarle y estamos pensando: Señor, en nuestra oración describimos: ¿te diste cuenta lo que hice esta vez? ¿Te das cuenta que soy un pecador? Y pensamos que Dios va a condicionar su trato, su aceptación y su comunión con nosotros por causa de la manera en la que nosotros nos percibimos, cómo nos calificamos incluso delante de su presencia. Jesús no está entrando en comunión con el pecado de las prostitutas y de aquellos publicanos. Jesús no aceptó su pecado. Él los aceptó a ellos como hijos a pesar de su pecado, y entró en comunión con ellos a pesar de su pecado. Ahí está la diferencia. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. No hay nada. El asunto es sobre qué perspectiva y razones ellos justificaron el poder condenar a aquellos hijos que tal vez no creían como dignos. ¿Qué perspectiva tenían de Dios, del Padre, de cómo Él se relaciona con sus hijos, para pensar que Jesús no podía tratarlos y acercarse a ellos? Y en eso Dios nos quiere enseñar muchas cosas. Jesús no solo intenta darles una explicación, sino revelarles un principio. El principio que motiva la relación del Padre hacia sus hijos. Y es importante que lo aprendamos en esta noche. Verso 15, vamos a ir allí, vamos a ir picando, cavando un poco más. Verso 4, del mismo 15. ¿Qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que estaba perdida hasta que la haya? Hay dos verbos importantes: perdida y hallar. Y se va a dar cuenta cómo Dios a través de esto nos va a ilustrar principios muy lindos para que usted y yo seamos hombres y mujeres saludables en nuestra relación con el Padre y toda orfandad sea quitada de nuestro corazón. Entonces, literalmente Jesús dice: si lo hacen ustedes, que son simples humanos, por un animal, ¿cuánto más Dios, que es santo, que es puro en sus sentimientos, que no condiciona su amor a nuestra condición ni a lo que hemos hecho, que no nos paga conforme a nuestras rebeliones y equivocaciones, que se acuerda de que somos polvo? Como un padre, dice el Salmo, se compadece de sus hijos. Y hasta el día de hoy, Jesús, como nuestro sacerdote, según Hebreos, dice que Él te espera. Antes de que tú entres a la presencia, Él está allí esperándote, considerando
Por cuanto Él se hizo siervo y carne, tu misma debilidad, entendiendo cuán frágil somos nosotros. Porque lo primero que nos recibe antes de acercarnos a nuestro Padre, diga conmigo, es su consideración. Entendiendo que somos seres humanos que se pierden fácilmente. Pero el Padre toma la mano, el Hijo toma la mano y dice: aquí hay uno débil. Yo lo entiendo. Tú me mandaste a ocupar un cuerpo igual. Entiendo muchas de sus realidades, aunque Él no pecó y no es tentado de las mismas concupiscencias con las que nosotros somos tentados. Pero que el Hijo haya descendido a la tierra excede mucho más que solamente desocupar el infierno para sentarnos en una silla y recibir un sermón cada 8 días. Él vino a la tierra porque el Padre le urgía comprenderte, entenderte, sensibilizarse, tener una empatía con tu condición. ¿Quién no reacciona por algo que vale? ¿Quién no hace lo necesario por algo que ama? Por algo que representa algo muy importante para Él. Jesús hace un énfasis en algo que el pecado nos ha quitado. Porque el pecado no solamente, mis amados, desdibujó y distorsionó la imagen de nuestro Dios en nuestras vidas. Uno de los primeros efectos del pecado en el huerto del Edén fue la orfandad. Porque desconectó al hombre de su relación plena con el Padre. Cuando el Hijo, en su humillación, que yo no creo que fue una oración simplista o como aquellas que hacemos de trámite, pensando que es algo común, ese hombre en su humillación, porque su humillación, diga conmigo, su humillación no fue estar entre los cerdos. Su humillación ni siquiera fue desear comer la comida de los cerdos. ¿Saben cuál fue su humillación? La pérdida de su dignidad como hijo. Esa fue su humillación. Yo no merezco ser llamado más tu hijo. No siento que si me acerco a tu presencia pueda entrar en la calidad de como me fui como hijo. ¿Por causa de qué? He pecado contra el cielo y he pecado contra ti, Padre. Entonces, lo primero que Jesús dice: aunque el pecado te diga que tú perdiste tu dignidad, en la primera parábola Él dice: yo voy y te rescato por causa de la dignidad y el valor que yo te doy. Porque tu pecado, estar perdido, no te va a quitar el valor que tú representas para mí. Amén. Mira al que está solo y dígale: tú vales mucho para el Padre. No dejes que tu pecado y tus equivocaciones definan lo que tú eres para Él. Porque su amor y lo que Él hizo a través de Cristo define tu valor. Amén. No son tus caídas, no es tu pecado ni tu debilidad lo que define quién eres tú, sino la manera en la que tú te levantas de tu pecado y la forma en la que el Padre te recibe a ti. Amén. El valor de aquella oveja se ve reflejado no solamente en lo que aquel hombre está dispuesto a hacer, sino en lo que representa ese hombre. Él dice lo siguiente, miren, ahí está la cascarita. Él dice: ¿qué hombre? Como para decir, ¿qué clase de persona sería aquella que si su oveja se pierde asume una actitud de indiferencia? O tal vez dice: pues aquí estaba bien, yo le daba buenos pastos, yo la cuidaba, conmigo tenía resguardo, porque si el lobo se le acercaba, pues yo con la onda le mandaba su piedra y allá salía a correr. Pues ahora que ya no esté aquí, que sufra y que vea lo que es bueno.
¿Cuántas veces nosotros nos alejamos de Dios y estamos en esa condición pensando, no, ya, no, quién sabe qué me va a pasar ahora? Le fallé a mi padre. Y lo que inmediatamente vemos es un acto de ternura y de generosidad y gracia. Note el énfasis de Jesús. ¿Qué clase de hombre? Inmediatamente lo que Jesús busca es: piensen en quién es el Padre. Todo lo que está dispuesto a hacer habla de quién es Él, de qué tipo de persona es Él, qué corazón tiene, qué mentalidad tiene frente a tu vida. Porque hay un síndrome de todos aquellos que nos hemos perdido. Es el síndrome de olvidar quién ha sido Dios en medio de nuestras vidas. Si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios le levantará. Dios no te va a dejar caído. Dios no te va a dejar perdido. ¿Sabes por qué? Dígame, pastor, ¿por qué? Porque tú eres hijo. Y a sus hijos Él no los deja perdidos. Es como si Jesús dijera: yo me relaciono con ellos por causa de quién soy yo, no por lo que ellos son y me tratan a mí. Note esto, que es un principio poderoso en nuestra relación con el Padre. Yo me relaciono con ellos por causa de quién soy yo. Lo que soy revela lo que ellos representan para mí. Escuche bien esto: lo que soy revela lo que ellos representan para mí y lo que estoy dispuesto a hacer para recuperarlos. Hay una canción preciosa que habla que no hay monte que no escales. ¿Cómo es, amor? Esa canción me conmueve. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho para encontrarte? Un día el dulce adorador de Israel se perdió. Aquel que Dios llamó y distinguió con la honra de su llamamiento. Y cualquiera de nosotros, es más, a veces yo le he dicho a Dios: si tú me hubieras encomendado a mí el ir a ayudar a reaccionar a David, probablemente hubiera dicho: wow, usted sí es un sinvergüenza. ¿Sí o no? Como a veces solemos acercarnos a algunos hermanos que los vemos medio flojos. Pero ¿saben qué hizo Dios? Dios estaba más interesado en tocar y atraer el corazón de David que en humillarlo con una exhortación. Y por eso cuando se acerca, miren cómo Dios corrige. Le da una parábola. Había un hombre que recibió una visita y tenía muchas ovejas, era rico, y el muy degenerado va y se roba la oveja de su amigo de al lado que tenía una única. Y reacciona David. ¿Por qué reacciona? Porque el carácter justo que Dios le había dado para administrar su reino fue lo que lo llevó a reaccionar. Lo que Dios había depositado en él para que cumpliera su llamamiento fue lo que Dios usó para ayudarlo a entender su pecado y su condición. Es increíble que a un hombre que ha asesinado y que ha ocultado un adulterio y el embarazo de Betsabé durante casi un año, por la ternura de esa parábola, reacciona y dice, y recuerda la palabra, increíble, la ley: ese tipo tiene que pagar aún 4 o 5 veces y debe morir. Uno diría: wow, mi hermano, si sabe tanta palabra, ¿por qué no se la aplicó antes y se evitó todo este lío? ¿Sí o no? Y Dios le dice: David, ese eres tú. Y él de una vez reacciona. Wow.
y escribe 2 salmos preciosos como lo es el 51 y el 32. Qué tremendo esto. Dios lo convenció. Este hombre se arrepiente y le dice al profeta: he pecado. Y el profeta le dice: Dios ya lo perdonó. Ni siquiera estaba todavía en ese arrepentimiento, en esa oración del Salmo 51, y Dios ya lo había perdonado. Porque el problema con tu pecado no es si Dios está dispuesto a perdonarlo. Dios no tiene problema con tu pecado, Él lo perdona. El problema con el pecado, dice nuestro pastor, es cuando lo justificamos y lo escondemos. Ahí está el problema. ¿Saben por qué? Entérese de esta noticia. Usted y yo somos pecadores y pecamos. Aunque seamos llamados, aunque Dios nos use, todos los días tenemos necesidad de humillarnos delante de nuestro Dios. Todos los días tenemos que humillarnos. ¿Sabe por qué? No hay nada que haga más feliz el corazón del Padre que cuando hay un hijo que reconoce su condición de pecador delante de Él. Porque no sé por qué, mi pastor dice algo que quizás, y él siempre que lo expresa dice, va a sonar extraño, pero para Dios el pecado fue la mejor oportunidad que Él ha tenido, porque ha mostrado el carácter de amor que hay en Él a través de la condición deteriorada y arruinada que el pecado puede ocasionar en el hombre. Y yo no estoy diciendo que hay que pecar para conocer quién es Dios. Lo que estoy diciendo es que muchas veces Dios permite que nos extraviemos para entender quizás lo que nunca hemos valorado cuando estamos aquí en casa. ¿Sabe que yo soy un hijo que se perdió adentro de la casa? Por eso esta parábola habla de 2 tipos de hijos, porque hay quienes nos perdimos en la casa y estando en la casa nunca vimos el valor que el Padre tiene. Pero sigamos. Hay algo aquí, hay algo precioso en esta partecita que quiero compartirle a usted. ¿Por qué el Padre nos brinda aceptación y comunión? Pregúntese eso en esta noche. Si usted a través del mensaje recibe respuesta de esta pregunta, me doy por bien servido, porque se cumple parte del propósito de el por qué Dios me envió. Dios nos da aceptación y comunión no porque lo merezcamos, no porque tengamos exclusividad con Él. No se basa en si unos pecan más que otros, o si algunos por su servicio tienen más derecho a su aceptación y a la comunión con Él. Tenemos aceptación y comunión con el Padre porque Él es un Dios de misericordia y de perdón, por causa de quién es Él. Y no se olvide de esto: cada vez que usted se acerque delante de la presencia del Padre, no exhiba sus logros y su obediencia pretendiendo que eso es lo que le abre un camino y le da comunión y aceptación. ¿Sabe por qué el Padre ama estar en comunión con sus hijos? ¿Sabe por qué el Padre te mira con agrado? ¿Por qué no te rechaza y no te condena por tu condición? Porque eso sería negar lo que Él es. Y Él es un Dios de misericordia que se complace en misericordia. Amén. Ahora, aquí hay una palabra muy linda. La he querido reservar para ahondar un poco. Ya estoy terminando, viendo más o menos el tiempo, ya estoy terminando, pero quiero hacer un énfasis aquí. ¿Qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? La palabra hallar viene de una traducción griega que traduce
en tres palabras muy relevantes para nosotros en esta noche. La primera es obtener, la segunda es descubrir y la última, reconocer. Y yo quiero hablar de la última. La palabra reconocer, que es lo que aquel que perdió, en el caso del pastor que perdió su oveja, está dispuesto a hacer hasta hallar. La palabra hallar ahí es reconocer. Esta palabra es establecer la identidad de algo o de alguien. Así traduce la palabra reconocer. Devolver identidad. Admitir o aceptar algo como legítimo. Aceptar que alguien tiene una determinada cualidad o condición. Si hay algo que el Padre le encomendó a su Hijo, es volver a recuperar la dignidad que como hijos de Dios perdimos a causa del pecado. Por eso en Juan 17 el ruego del Hijo es: Padre, que ellos ocupen el mismo lugar que yo tengo. Y no solo está hablando de un lugar en el cielo, está hablando de su misma dignidad. Y cuando usted y yo decimos que estamos en Cristo y que somos uno con Él, que tal vez es difícil entender la dimensión de la relación, de la unidad, del vínculo que ahora tenemos a través del Hijo, porque es difícil explicar eso. Pero una manera sencilla de entenderlo es que en el Hijo, en esa relación de unidad, ¿saben qué recuperamos nosotros? Nuestra condición, nuestra identidad y nuestra calidad como hijos. Amén. Denle un aplauso al Señor. Yo estaría feliz saltando. Así como el Padre de la parábola del hijo pródigo, lo primero que Jesús quería testificar delante de todos los hermanos de la casa es que Él aceptó como hijos legítimos a aquellos que creían que no lo merecían por su condición como pecadores, y aún a pesar de su pasado. Hoy vengo a decirte de parte del Señor: no dejes que tu pasado defina más lo que tú eres. Amén. No permitas, iglesia, que tus errores definan lo que tú eres. Que lo que hiciste defina lo que tú eres y cómo te ves a ti mismo. Porque hasta el día de hoy tal vez eso te ha impedido entender quién eres delante de tu Padre, y has pensado que por ello tu Padre va a condicionar su trato hacia ti. Y es el primer aspecto que necesitamos permitir que nuestro buen pastor recupere. Porque eso nos va a sumergir en una relación plena con nuestro Padre Celestial. El arrepentimiento y la restauración restablecieron los derechos del hijo pródigo. Lo más importante de esta historia no es que el hijo pródigo se fue de casa, sino lo que tuvo que pasar para poder regresar y volver a ocupar su dignidad como hijo. Y muchas veces el Padre permite cosas para que entonces tú entiendas lo que representa estar sentado aquí. ¿Sabes que hay mucho valor en esto? Porque tu dignidad como hijo es un regalo de gracia que habla del corazón que tiene tu Padre. Quien entiende lo que es en Dios no solamente ve el privilegio de ser tratado bien. Su dignidad habla de quién es su Padre. El Padre dice que lo estaba esperando, que cuando lo vio corrió hacia él, lo besa y lo abraza. ¿Saben que muchas veces es más importante dar un abrazo que una disciplina con las cosas que podamos llegar a decir?
¿Cuántas veces nosotros hemos recibido diciendo, aprendió, ¿no? ¿Y cómo le fue lejitos de la casa? ¿Y cuántas cosas tuvo que vivir? El Padre no estaba interesado en condenar. ¿Saben qué estaba interesado el Padre? ¿Saben qué estaba interesado? En que su hijo se sintiera amado. Porque la alegría de un padre es ver la restauración de un hijo. Y el cielo celebra esto, iglesia. ¿Saben cuál es la más grande contradicción de esta historia? Que en el caso del hijo mayor, el gozo del padre no era su mismo gozo, no era su misma alegría. Le servía, le obedeció con fidelidad, permaneció a su lado, pero nunca entendió el carácter y la naturaleza del corazón de su padre. Su perspectiva del padre, su entendimiento de lo que debía hacer el padre estaba tan distanciado de lo que realmente era el padre, que cuando llegó no entendió la alegría del padre. Hay hijos que prefieren estar ellos felices que ver feliz a su padre. No sé si me está entendiendo lo que le quiero decir. Porque hay hijos que no son felices si ellos no ven que su padre los trata a ellos como ellos exigen que él los trate. Entonces el padre le dice: wow, hijo, ¿cuánto tiempo me has tenido a tu lado? Primero, ¿cuál es la motivación de todo lo que has hecho? ¿Por qué has permanecido? ¿Por lo que puedo darte? ¿Acaso no le dio también su porción? ¿O se creía más digno por la manera en la que la administró? Y le dijo: todo el tiempo me has tenido aquí. En realidad, ¿cuál es tu enojo? ¿Que no haya para ti? ¿O que yo no me dé a ti? Porque si en realidad la motivación fuera que yo soy algo importante para tu vida, siempre me has tenido. Y esa es la historia de muchos hijos en la casa que tienen al padre cerca y nunca han tenido una relación cercana con el padre, y piensan que por su servicio, su obediencia y fidelidad son mejores hijos que los que se han ido afuera. Voy a decirle algo que va a sonar fuerte. Hay algo más importante que tu servicio y tu obediencia a Dios, y es tu relación con el Padre. Si sigo, nos va a tocar hasta medianoche. Póngase en pie. Póngase en pie. Vamos a orar. Si me acompañas. Muéstranos al Padre y nos basta. Amén. Ahí está el todo en el Padre, en conocerle a Él. Es suficiente. Amén. No pierda este momento, no se distraiga, cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Una de las cosas más importantes que el Hijo hizo, que tal vez para la iglesia de hoy en día es solo una doctrina, son los pasos básicos de todo cristiano: entender lo que es la justificación. ¿Sabe lo que es la justificación?
Porque Jesús, a través de su sacrificio, te declaró inocente delante de tu Padre. ¿Sabe lo que implica eso? Que cuando el Padre te mira, la manera en la que Él te mira y lo que Él ve, tal vez no es lo que muchos de nosotros vemos de nosotros mismos. La Escritura dice que en el Hijo, que en el amado, nosotros somos aceptos. Y necesitamos entender ese principio, no solamente por conocimiento, sino que se nos sea revelado en nuestro interior. Porque ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús recibe perdón de tu pasado, de las muchas cosas que tal vez tú viviste e hiciste. El hijo mayor usó algo que el diablo ha usado hasta el día de hoy, y fue la acusación. ¿Acaso no sabes lo que éste hizo? El padre no necesitó escuchar el arrepentimiento de su hijo, porque sabía que el hijo pródigo venía arrepentido. Si no, no hubiera vuelto, se hubiera quedado donde estaba. Y quiero decirte que Dios ve mucho más de lo que tus palabras expresan. Aunque con tu boca tú confiesas para salvación. Pero yo oro en el nombre de Jesús para que tú recibas en esta noche el perdón de Dios. Porque aquel que mucho se le perdona, mucho ama. David dijo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Su carga más grande era esa. Pero Dios me dice que te digan esta noche: fuiste perdonado. Fuiste perdonado. Fuiste perdonado. El Espíritu me trae un texto, Romanos 5:8 en esta versión. Escúchelo ahí con sus ojos cerrados. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos, mira el gozo que hablaba ya, por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Todo lo que el Hijo hizo apuntaba solo una cosa: a proveer el ambiente correcto para que tú te puedas relacionar con tu Padre. Y el principio de este texto es: si aún el Padre no condicionó el dar su amor a pesar de que no queríamos saber nada de Él, ¿cuánto más no hará ahora que el amor de su Hijo nos restauró y nos devolvió la dignidad como hijos suyos? Y sobre todo hoy nos hace un llamado: ven, acércate, porque nuestra relación no la va a destruir ni a quebrar nada, por cuanto está sostenida, sustentada en el amor del Hijo. Padre, aquí estamos en esta noche. Déjanos ver como tú nos ves.
Toma nuestra mano, Jesús, y ubícanos en nuestra posición, para que podamos contemplar al Padre como tú lo contemplas. Esa es la gloria que tú disfrutaste desde la eternidad, desde el comienzo. Lo viste a Él tal cual como Él es, en ese corazón, en ese amor, en esa fidelidad, en esa paternidad. Muéstranos al Padre en ti. Esa es mi oración para este tiempo que vamos a estar juntos. Muéstranos al Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Damos gracias al Señor por su palabra bendita. Amén. Me vino así de momento al final del mensaje la petición de Felipe: muéstranos al Padre y nos basta. Naturalmente se estaba refiriendo a una revelación física, pero veo tanta profundidad en esa oración. Muéstranos al Padre y nos basta. En otras palabras, estamos suplidos, estamos llenos, estamos satisfechos, estamos realizados. No nos falta nada si conocemos al Padre. Y hoy hemos recibido una dosis de ese conocimiento. Gracias a Dios. Lo necesitamos siempre. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias. 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 Aquellos griegos que vinieron de lejos, queremos ver a Jesús. Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Es suficiente. No hay conocimiento como conocer al Padre. No hay revelación como conocer al Padre. No hay relación como la que podemos tener con el Padre. Gracias por ese aspecto, Señor. Esta parábola que ha sido tan predicada, tan conocida, y que lo usamos para predicar a los inconversos, pero no fue dada para los inconversos, sino para los judíos, para el pueblo de Dios, para nosotros, Señor. Porque como tú nos has enseñado y está ahí en el texto y ha sido explicado hermosamente, Señor, no es la distancia la que nos separa de ti, porque hay uno que se fue lejos, hay uno que se quedó cerca. Ambos estaban perdidos. No es la distancia, Señor. La relación íntima tuya es con aquellos que te temen, y a ellos tú harás conocer la alianza, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer en el conocimiento. Tú no revelaste eso a Moisés, tampoco a Josué, ni a Samuel, ni a Isaías, de Jeremías, ni a Daniel, ni a Oseas, ni a Amós, ni a Joel. A ninguno de los profetas tú le asignaste la revelación de la paternidad, porque solamente el Hijo conoce al Padre. Solamente el Hijo conoce al Padre, y lo conocerá aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Jesús es el que revela al Padre. Tú no podías asignarle a ningún profeta la paternidad, porque nadie la hubiera podido revelar, ni teniendo la más ungida revelación, porque hay alguien que te conoce desde la eternidad, y ese fue el que vino a darte a conocer. Señor, ayúdanos, Señor, a ir a los evangelios a conocer al Padre. Gracias por hablarnos tan hermosamente de un aspecto tan importante, porque cuánto nos afecta, cuánto afecta el pecado a nuestra dignidad. Y muchas veces nos sentimos tan lejos del Padre cuando creemos que hemos pecado. Y es una sensación, Señor. Pero tu amor está por encima. El pecado abundó, pero la gracia sobreabundó y arropó todo efecto del pecado, y prevaleció el amor por encima del pecado. El pecado fue clavado y fue borrado y fue enterrado en el cuerpo de Cristo, pero tu amor permanecerá para siempre.
Hoy decimos gracias sean dadas a Cristo porque nos reveló al Padre. Dele aplauso al Señor. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.